usted me diera tiempo de dos, pues explicaremos dos. Algunos podrían levantar la manita que ya vieron sus notas. Solo quiero ver si ya la mayoría vio. Muy bien, excelente. Gracias. Ahí veo en mi panel que ya bastantes que pudieron ver su nota. Excelente. Van 15, 12, muy bien. 20, gracias. Y los demás me imagino que no lo han visto. Desde el día de ayer está en el sistema. Ok, ya pueden quitar las manitas. Gracias. Entonces vamos a ver la presentación en este momento del tema del día de hoy. Vamos a ver las leyes de la dialéctica, los principios y los aspectos más importantes según Lenin de lo que estudia la dialéctica. Pero como las leyes se van a examinar ustedes parte práctica y parte teórica, entonces eso lo voy a dejar para después de la comprobación, porque si no se nos va a confundir todo. Acuérdense que la comprobación viene únicamente la parte práctica. De la comprobación viene únicamente la parte práctica. Entonces, vamos a ver los principios. Me recuerda, Alejandra, que en el otro salón no vimos estos, mire. Está bien. Porque son 7 principios y solo les di 5 a ellos. Entonces, principios o teorías de la dialéctica. Entonces, en la dialéctica se manejan eh, por lo menos 7 principios que vamos a ver el día de hoy. Principio se puede decir principio o teoría. Entonces tenemos el primero, que es la concatenación universal. Nos dice, indica que en el mundo todo está unido, concatenado, relacionado. Nada existe de forma separada. Entonces, concatenar significa unir, entrelazar. Entonces, cuando nosotros decimos concatenación, estamos diciendo que en el mundo nada está de forma aislada. Todo está unido, relacionado. Imagínense que para que yo pueda dar la clase, tengo que abrir la sesión y que hayan por lo menos algunos alumnos. Es decir, abro la sesión y empiezan ustedes a integrarse 5, 10, 15, hasta que llegamos al grupo que siempre están en clase, que son como 75. También ustedes para poder recibir su clase tienen que abrir la sesión el profesor o el host, ¿verdad? El profesor. Entonces, no puedo dar yo una clase sin estudiantes, ni pueden recibir ustedes una clase sin el profesor, a menos que sea de forma asincrónica, que yo les digo, bueno, esta tarea la van a hacer en clase. O que les diga, yo les subí un video que ustedes deben verlo, analizarlo y luego lo comentan, ¿verdad? Pero igual todo está concatenado. El hombre necesita de la naturaleza, de las plantas, necesita de la tecnología, más en estos tiempos nunca se había necesitado tanto de la tecnología como ahora. Entonces, no podemos decir, a mí no me gustan los teléfonos ni las computadoras, pues ahora aunque no nos guste, tenemos que aprender a manejarlas, desde manejarlas para un sencillo TikTok hasta para hacer un examen. Entonces, todo aquel que no pudo nada de la tecnología o en el peor de los casos, ni computadora ni celular, pues no tuvo la oportunidad de seguir estudiando, ¿verdad? Que hay muchas personas que no hicieron por eso. ¿Y por qué no hicieron? Porque no tengo un celular que tenga redes o porque no tengo el dinero para estarle. De hecho, Alejandra no me dejará mentir que hay estudiantes que por cuestiones económicas de que está el dispositivo, pero no tenemos para ponerle redes. Entonces, yo siempre he dicho que una clase virtual no es solo tener el dispositivo o dar una clase virtual no es fácil porque tenemos que tener el dominio del tema, tenemos que tener
un buen dispositivo, en mi caso para dar, ¿va? Para recibir, pues por lo menos si se tiene el celular, pues sí se puede, pero en mi caso sería muy difícil dar la clase desde un celular. Tanto para el estudiante que tendría que estar en una pantalla bien reducida, como para estar movilizándose, hacer esto y así. Obviamente sí se puede, pero es más difícil. Entonces, hay que tener un buen dispositivo, hay que tener la teoría, mandarla, es decir, el tema, y también, obviamente, tener internet, tener un buen internet, porque si no, imagínense, ahorita les dijera yo, esperen, se me cayó señal, o miren, me quedé sin redes, como muchos compañeros hicieron el año pasado, que por WhatsApp daban las clases. Entonces, como cuando no nos habían habilitado Meet, daban las clases por WhatsApp, creo que solo mandaban mensajes y la compañera decía, ¿tienen alguna duda? Aquí les voy a mandar yo el tema y si tienen alguna duda me escriben. Entonces, imagínense con 100 personas cuando resolvía todas las dudas de cuántos temas vemos a diario. Entonces, son tres aspectos. Y para el compañero que recibe igual hay ventajas y desventajas. Entonces, todo en el mundo, todo está concatenado, nada está de forma separada. Y aquel que dijo, yo voy a estudiar solito, pues no se puede porque tenemos que tener estas cuestiones que les dije anteriormente. Principios de la unidad inmaterial del mundo. El principio de la unidad material del mundo dice que sostiene la tesis monista que el mundo es uno y es material. Entonces, esta tesis monista, recuerdan ustedes que en filosofía vimos que hay tesis monista y dualista. Monista es que cree solo en un principio material, y dualista es aquel principio que dice que las cosas son materia y conciencia. Pero el de la unidad material del mundo dice, por eso dice tesis monista, es decir, mono significa uno, el mundo es único y es material, ¿sí? Entonces, no hay 10 mundos, ni hay un inframundo, ni hay un mundo de espíritus, ni hay un mundo de por encima o por debajo, es solo uno, dice. Es un universo y es material, ¿sí? Es material. Principio del desarrollo. Esto dice el principio, ¿verdad? O sea, yo solo estoy diciendo lo que dice la dialéctica, en su punto de vista materialista. Principio del desarrollo. El principio del desarrollo indica que en el mundo todo cambia y está en constante transformación. Y dice ese desarrollo se da de forma de espiral. Y cuando nosotros veamos eh, la negación de la negación, vemos que una cosa es sustituida por otra. Esto es sustituido por esto por esto, hasta llegar acá. Y luego empieza el ciclo otra vez. Empieza así y entonces dice se da de una forma de espiral. Cuando ustedes escuchan que el desarrollo se da de forma de espiral, es que no es en línea recta, sino que se van copiando los modelos, se van transformando, se van creando otros, pero al final llegamos a un punto de inicio y nuevamente empieza el círculo, ¿sí? El círculo o el ciclo de la vida, ahora que suena tanto eso del ciclo de la vida. Entonces, de la vida del ser humano y de la vida de los objetos, porque a veces nosotros pensamos, esto ya caducó, pero luego comienza aquí otra vez y se da el proceso en espiral. Entonces, ¿dónde vemos claro este principio del desarrollo? En los modos de producción. El, por ejemplo, el esclavismo es sustituido por el feudalismo por el capitalismo por el socialismo, y todo va en espiral. Y cuando decimos en espiral es que se van copiando formatos, se van copiando estructuras, se van mejorando estas, pero llega un momento de crisis que se vuelve nuevamente con lo que se tenía al inicio y va otra vez. Entonces, pues ahorita ya llegamos en este momento
el 30 de septiembre de 2021, con tantas situaciones que se han dado en la pandemia, llegamos a un momento que nosotros decimos, esto no se había visto antes. Entonces hay una decadencia de un montón de situaciones en niveles económicos, a nivel de la vida de las personas, del ambiente, de todo, que es la pandemia es algo nuevo. Pues cuando digo nuevo, es que teníamos décadas, me atrevería a decir que lo que no se experimentaba aquí, una pandemia. Entonces esto vino a revolucionar un montón de cosas, desde lo más grande de bolsa de valores hasta lo más pequeño, de que todos tenemos que ser vacunados y no hay nada final, no hay nada rotundo que digamos el 30 de octubre o el 31 de diciembre se acabó la pandemia, no sabemos fecha. El primero o el 6 de enero ya los estudiantes regresan de forma presencial, no se sabe. Esta pandemia nos tiene así como en jaque, que no sabemos qué nuevas situaciones van a venir, qué disposiciones, qué cosas tendremos que ponernos o hacer, porque pues ahorita la mayoría ya estamos vacunados y los que no, pues ya empezó la vacunación a menores. Cuando hace un año decían, no, los menores y los adolescentes no se les pega el virus, entonces no va a haber vacunación de menores. eh, Al año o menos nos están diciendo sí se van a vacunar los menores, de 2 a 17 por el momento. Después me imagino que deberán decir también los niños mayores de 5 años, de 5 a 12. Entonces, ha venido todo cambiando, cambiando, y luego regresa otra vez al principio y sigue el cambio. Y la idea entonces es de que todo está en constante movimiento, transformación. Y entonces estos son sinónimos que debemos aprendernos para los principios de la dialéctica. Cambia, cambiante, desarrollo, transformación, evolución, movimiento. Todo significa lo mismo. Desarrollo, cambio, evolución, transformación. El principio de teoría del reflejo. El principio de la teoría del reflejo dice que todo cuanto existe es una ciencia. Entonces, aquí es el momento donde yo detengo y pregunto. Jimena, siempre comienzo con mi mosaico que tengo en clase. Jimena Godoy, para usted, ¿qué es un reflejo? Y es un reflejo, claro, estamos hablando de principios o teorías de la dialéctica. Entonces, como es una teoría, las teorías hablan del conocimiento. Entonces, ¿qué es un reflejo, Jimena? Pero un reflejo en la conciencia, dice. No un reflejo como cuando nosotros decimos, despierten. O bueno, o cuando nosotros nos hacemos ¡bum! Y nos asustamos. Esos reflejos son sensoriales, son reflejos que se dan en los sentidos. Pero este dice, no se da en los sentidos, sino se da en mi conciencia. ¿Hay micrófono? Licenciada, buenas tardes. Yo pienso que es tal vez el pensamiento que tenemos nosotros a la hora de hacer las cosas. Estamos hablando del reflejo. Vamos a ver qué dice Jefferson. Jefferson, para usted, ¿qué es el reflejo? ¿Qué es un reflejo de conciencia? Jefferson Rosales, ¿tenemos micrófono? Creo que no. Ana Reyes. Yo siento que es el cómo percibimos las cosas antes de, o sea, al momento de verlas, cómo se perciben en nuestra mente. Exactamente. Deme un ejemplo. O sea, por ejemplo, si yo pienso en, no sé, en un perro, por ejemplo, en mi mente me estoy imaginando algún perro que he visto, o en mi caso, por ejemplo, a mi perrito. Exactamente. Muy bien. Justo como dice Ana es. Entonces, el reflejo es esa representación mental de los objetos en mente, de los objetos, de las personas o de las cosas. ¿Sí? Entonces,
el reflejo en la conciencia dice adquiere sucesión, experiencia. Sucesión, experiencia. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos la virtualidad, ¿qué pasaba? Nosotros decíamos, bueno, primero nos dijeron, va a ser en Zoom. Pero yo en el colegio llevé Webex. Yo llevé otra plataforma. Y en la U, ¿cómo vas a recibir? En Meet. Entonces, Meet, no, esa no la conozco. Pero luego, no, solo te aparece en tu calendario del correo, le das unirte y ya. Bueno. Entonces, la primera vez ahí como que nos costó y todo. Después la segunda vez y que decía yo Ana, William, y entonces, ¿dónde conté? Aquí está el micrófono. Después, aquí está la manita. Y luego, pues, ya fue conocido para nosotros el sistema de Meet, la plataforma. Entonces ahora ya somos expertos y yo le digo, William, presente tal cosa y me presenta. Entonces, pero no fue así al principio, porque entonces cuando nosotros decimos teoría de reflejo, es cuando esos objetos, esos procesos, esos fenómenos se van quedando en nuestra mente y los vamos conociendo cada vez más. Vamos a ver si es cierto. Entonces, Ana mencionó un perrito. Ana me va a presentar un perro cualquiera. Usted tenga listo ahí una fotografía de un perro, de su perrito, de cualquier perro, y me lo va a presentar. William. Sí, licenciada. ¿Qué me puede agregar usted de reflejo? Sí, yo considero que es la percepción que tenemos sobre los conocimientos adquiridos, como por ejemplo, en mi caso, pues soy músico, entonces por decirles si mencionan eh, alguna teoría musical y yo ya la conozco, le voy a tener una cierta imagen o una idea de qué significa. Ok, perfecto. Entonces, William, en el caso de suyo, ¿qué instrumento toca usted? La batería. La batería. Entonces, usted me va a mostrar, así como Ana va a mostrar un perrito, usted voy a dejar de presentar yo. Bueno, solo termino la eternidad en la materia y Ana me va a presentar el perrito. Usted me va a presentar un instrumento que usted crea que nosotros no conocemos, ¿sí? Para hacer uso de esta teoría del reflejo. Entonces usted me va a decir cómo se llama el instrumento y para qué sirve. Y si nosotros no lo conocíamos, entonces vamos a decir, entonces ese es un X. ¿De acuerdo? Sí, licenciada. Va. El principio de la eternidad de la materia. El principio de la eternidad de la materia nos dice que la materia ha existido, existe y existirá siempre. Entonces, ¿cuándo se va a acabar la materia? Nunca. ¿Cuándo inició la materia? Pues la materia ha existido desde siempre. Entonces, ¿qué foto le representa a estos para empezar? ¿Foto de qué es esta? ¿De qué teoría? La vimos por allá en Fundamentos, cuando vimos las teorías del origen del universo. ¿Alguien se recuerda? Sí, licenciada, es la teoría del Big Bang. Exactamente, la teoría del Big Bang o gran explosión. Entonces, ¿cuándo comenzó el universo? Entonces hay muchísimas teorías, pero una de las más aceptadas es la teoría del Big Bang, que dice fue hace más de 13.500 millones de años. Imagínense, 13.500 millones de años. Y entonces, ¿qué había antes de esto? Pues el cosmos, el famoso cosmos o el no había nada, ese nada era átomos. Entonces, ¿qué había? Átomos. Y de un átomo, entonces, ¡pum! Hizo explosión y ahí surgieron entonces los planetas, las galaxias, las estrellas, etcétera. Y luego han ido descubriendo los científicos y los astrónomos que no solo hay una galaxia, no solo es la Vía Láctea, sino hay muchísimas más, que es posible que no solo en el planeta Tierra haya posibilidad de vida, que es posible y que haya otros planetas que puedan tener condiciones parecidas a las de la Tierra, ¿sí? Y entonces, aunque Shkamik, el mundo, es decir, aunque muriéramos todos,
en esas cenizas, en eso que queda de la nada, empieza nuevamente a surgir la materia y luego unidades pluricelulares, tal como la teoría de Oparín, porque recuérdense esto que les quede fijo, teorías del universo son unas y teorías de la vida otras. Entonces, de la nada nuevamente surgirá la materia y después de la materia, pues la materia orgánica viviente que ya es la vida. Entonces, nos presenta Ana su perrito para la teoría del reflejo. Entonces, ¿qué es la teoría del reflejo? Ana, ¿lista el perrito? Vele presentar una ventana y el perrito. Muy bien. Entonces, pues obviamente aquí todos teníamos la idea del perro. Entonces, cuando nosotros, ¿este es su perro, Ana? ¿O es cualquier perro? Sí, licenciada, es mi perrito. Ah, muy bien, yo tengo uno parecido al que como hace voy aquí, la perrita. ¿Es Shih Tzu o es... Es French Poodle. es French, sí. Sí. Muy bien, muy bonita su perrita. Gracias, Ana. Entonces nosotros vimos ahí las características. Cuando ella dijo un perro y nosotros tenemos en la mente la idea de un perro, en este caso yo luego me recuerdo de mi perrita, dijo la compañera. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con las cosas que no conocemos? Ahora, William. No sé si lo puede visualizar, licenciada. Sí, listo. Ajá. ¿Qué es Este es lo eso? que es el oboe, se llama oboe, es un instrumento de viento madera. Este es el que se utiliza por lo regular en las orquestas sinfónicas. Eh, Oh, se utilizó en los periodos de música del clasicismo y el barroco con el autor principal Bach, que ujú. empezó con el piano y en ese periodo se tocaba música religiosa. Ok. Se llama, déjelo ahí, se llama oboe. Oboe, ajá. Oboe, ok. Entonces, yo de música sí no sé nada, no sé los compañeros, pero entonces, cuando nosotros nos dicen, si hubiera dicho William, sí, yo puedo decir en la teoría del reflejo que los objetos están en la mente de las personas. Obviamente, tal vez él ya sabía que es un oboe, pero los demás no. Y si nos dicen, yo toco el oboe o yo tengo 3 oboes, nos quedamos así como que, ¿qué? ¿Y eso qué es? ¿Se come o qué? Entonces, ahora cuando alguien les dice, miren, el oboe es un instrumento de viento que es de madera, dicen, ah, sí, compañero ahí lo sabe tocar. Vamos a hacer supongando, dice el chavo, William, compañero ahí que tiene algunos y toca alguno de estos. Y entonces nosotros ahora pasamos de lo desconocido a lo conocido, porque así son los objetos, así son los fenómenos, las personas, todo. Pasamos de lo desconocido a lo conocido. Y entonces me imagino que estos también tienen su historia, porque hoy vamos a ver lo histórico y lo lógico. Entonces, cuando decimos lo histórico es cómo se usaban antes, qué clase hay o cuál ha sido su evolución, porque me imagino que antes del oboe eran otros, William. Sí, de hecho comenzó con la flauta dulce. Por ejemplo, acá en Esas Guatemala, sí las conozco. por ejemplo, en Guatemala, las flautas que utilizaban los mayas hechas de bambú y fue Ajá, evolucionando. Este fue traído de Europa, del otro lado del mundo. ajá. eh, entonces fue evolucionando, luego el clarinete y ya se fueron derivando otro tipo de flautas. Pero esta es como una versión avanzada, por decirlo así, de la flauta. Excelente. Sí, pues yo me acuerdo que sí tocaba mi flauta de cuando estaba en cuarto magisterio que llevaba música. Muy bien, gracias, William. Entonces, excelente el ejemplo de los dos compañeros, de cómo nosotros pasamos de lo desconocido a lo conocido. Y la teoría del reflejo, ¿verdad? Que todo cuanto existe es una imagen del mundo exterior en mi conciencia. Todo lo que existe es una imagen del mundo exterior en mi conciencia. Entonces, pasan
¿Cuándo van a ser conocidas? ¿Cuándo pasan de ese misterio de lo desconocido a lo conocido? Pues cuando nosotros ya tenemos una confrontación con el objeto. Es decir, cuando nosotros pasamos, como en este caso del oboe, que no necesariamente lo tuvimos en las manos, no necesariamente lo tenemos que tocar, sino simplemente existe en el mundo de los objetos, existen de forma objetiva. ¿Sí? Que lo vamos a ver luego que aquí Lenin nos dice, justo eso nos dice Lenin por acá. Vamos a ver. Dice, las cosas existen independientemente de nuestra conciencia, que son los tres aspectos en el conocimiento dialéctico, es decir, en la dialéctica materialista, según Lenin, que son una de las cosas fundamentales de la dialéctica. Dice, las cosas existen independientemente de nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir? Que existen en el mundo real de los objetos, como el oboe. No porque yo no lo conocía, no existe. Y por último, el principio vamos a ver, sí, de la eternidad de la materia. Entonces, toda la materia ha existido, existe y existirá siempre. La teoría del reflejo entonces dice que el conocimiento es reflejo de la naturaleza del hombre. Es decir, gracias a la teoría del reflejo, yo puedo conocer aún más los objetos. ¿Pero qué objetos? Los del mundo exterior, ¿sí? Porque entonces el reflejo en la conciencia va adquiriendo experiencia, va adquiriendo sucesión, experiencia. Es decir, ahorita solo tuve una imagen del oboe. Si a mí me gustara la música, si yo investigo más, voy a ver qué tamaños hay, de qué material, desde cuándo se utilizaron, como nos dijo William, pues antes era una flauta, etcétera. Y así lo podemos hacer con cada uno de los objetos o las cuestiones que a nosotros nos interesan. El mundo es la materia en movimiento y desarrollo perpetuo. Esto es respecto de a la teoría de la unidad del desarrollo, al principio del desarrollo. El principio del desarrollo que decíamos que todo está en constante movimiento, transformación, desarrollo perpetuo. Entonces, si nosotros decimos, creo que ahora las clases serán virtuales, fueron virtuales en el 2020, 20 y 2021. En el 2022 creo que ya vamos a comenzar clases presenciales. No sabemos. No sabemos porque dice siempre hay un cambio. Eso es desarrollo perpetuo. El hombre, la ciencia, la tecnología siempre estarán en constante transformación. Nunca hay un final. Siempre decimos, es decir, de los objetos, siempre se van a ir renovando, siempre van a haber cosas nuevas, objetos nuevos, en este caso, modalidades nuevas. Respecto a las clases virtuales, la facultad tiene 84 años, la Facultad de Ciencias Económicas. Imagínense que en esos 84 años, que yo me recuerde, y según dicen los compañeros, las autoridades y todo, en económica estoy hablando, ¿verdad? Nunca se habían dado clases virtuales, ¿sí? En ingeniería tal vez sí, en medicina sí, y tal vez en otras facultades, pero en económicas nunca se habían dado clases virtuales. Pero gracias a ese movimiento de las cosas, de los procesos, de las cuestiones que se dan, pues en este caso fue de una forma abrupta, es decir, de salto, porque vamos a ver también las leyes de la dialéctica, y hay una que se llama tránsito de los cambios cuantitativos. Entonces, cuando son de forma brusca, abrupta, ese cambio, ese movimiento se da, pero de una forma de un día para otro, rápida. Pero a veces los cambios son lentos, ¿sí? Son lentos. Entonces, les decía yo a los compañeros del otro salón, aquí hay un antes y un después de la pandemia. Entonces, hay un antes, hay un durante y hay un después. Entonces, ¿cómo eran nuestros hábitos antes de la pandemia?
cómo son ahora, cómo quedarán, ¿sí? Cómo eran las personas antes, cómo son ahora y cómo son después. Créanme que la virtualidad tiene ventajas, pero tiene desventajas también, especialmente para los niños, que los doctores recomiendan que por lo menos en el patio los ponga a dar una vuelta, porque si se recuerdan ustedes, parte del pensum de estudio era la educación física. Y el estudio, acuérdense que hay muchos especialistas que han creado las materias. No es que uno, sí, yo recibo filosofía por gusto, no me sirve para nada. Es parte de un currículum. Igual está el de primaria, el de secundaria. Entonces, no por gusto la física, es que a mí me cae mal hacer ejercicio. Bueno, pero qué delgadito estabas cuando hacías ejercicio. Y ahora que solo sentados, estamos ahí todos panzón, me incluyo yo. Mientras que yo me movía en todo mi espacio en la universidad para dar clases, ahora paso en una silla, ¿sí? En una silla casi 9 horas porque termino mis clases a las 9 de la noche. Entonces, eso de la educación física no era por gusto. Y otros contenidos y otras clases que ahorita no llevamos, ¿verdad? El espacio donde antes nadie nos molestaba en un salón de clases y ahora hoy aquí uno hasta la huella del vecino, de los perritos, de todo, etcétera. Entonces, el mundo de la materia en movimiento y desarrollo perpetuo. Entonces, vamos a analizar así un poco esos tres aspectos del Lenin. Las cosas existen independientemente de nuestra conciencia. Esto ya dijimos. Existen independientemente los conozca o yo. Como el instrumento de William. Obviamente el ejemplo de Ana, pues los perros ya los conocíamos, pero hay un mundo de objetos que no conocemos. Entonces, vamos a tomar 10 segundos para que algunos compañeros presenten ejemplos como William. Busquen ahí en el internet 30 segundos. Todos busquen un objeto raro y lo van a presentar obviamente unos 3, 4 compañeros, ¿sí? Mientras yo me sirvo un vaso con agua. Entonces, cosas que ustedes creen que no conocemos. Cosas, objetos, obviamente reales, ¿no? Van a poner aquí estas series de los coreanos o Walking Dead, cosas así. Cosas reales que creen ustedes que no conocemos. 30 segundos, 3 compañeros. Vamos a ver. ¿Quién va a compartir? Levanta la manita. ¿Quién? Daniel Castillo, tal vez. Alejandra, ¿usted buscó algo? Mientras se animan los compañeros. María José dice, vamos María José. Licenciada, solo que no es un objeto, sino que un animal. No importa. No importa, puede ser animal, cosa, objeto, fenómeno, galaxia, planeta, lo que sea. Vamos María José. Y de hecho hasta el nombre tiene raro.
Es un Entonces, favorito y bueno, yo en realidad busqué los animales menos comunes y aquí dice que se llama rara. ujú, Y según otras cositas que alcancé a leer rápido, creo que se encuentra mayormente en Chile. en Chile. ¿Y por qué se llamará o el nombre es así? Aquí aparece el nombre científico y también lleva la palabra rara, fitotona Mm, rara. Y aquí aparece un poquito de la información. ok. Ujú. Por qué es diferente? No, no logro leer. Le leo un poquito. Ujú, Dice, ave distintiva encontrada en una variedad de hábitats boscosos y semiabiertos, desde jardines en la ciudad hasta prados y ciénagas en las estribaciones andinas. A menudo se ve perchada en los cables de carreteras. Generalmente es lento como un perezoso y se alimenta de hojas nuevas, flores y con frecuencia corta la grama del césped. ok. Ujú. Muy bien, ¿alguien más? Gracias, compañera. Sí, puede presentar. ¿No? Ay, ¿qué pasó? ¿Verdad que no que les gusta la tecnología? Pues sí, ahora que les digo yo algo, no, no presenta. Vamos a ver, les voy a presentar yo algo aquí de algo que a Si mí no gusta, me... presento yo. Yo busqué uno, pero no sé si lo conocen. Ahorita, sí, presente pues, después yo. Yo creo Sí, que ya lo miran ahí, ¿verdad? ¿qué son? Son morros. No sé si han escuchado esta fruta que se da más que todo en el oriente de Guate. Y pues Sí. hacen chinchines, morralitos o monederos con esta fruta, Mm, porque la cáscara es bien dura, ¿verdad? Entonces, ya. no sé si ya lo conocían, pero son pocas las personas que lo conocen, la verdad. Yo sí lo había visto porque tengo en Zacapa, lo había visto Mario, dice, yo también tengo, no familia política en Oriente, entonces sí había visto que yo creo que las frutas se lo comen las vacas, ¿verdad? Y los caballos, Ajá, el ganado, ¿verdad que así es. sí? Ok. Gracias, Ale. ¿Alguien más? Me dicen si miran estos gusanos bien feos que voy a presentar. Ustedes me dicen si los ven. ¿Sí los pueden ver? Sí, licenciada. Miren estos gusanos, qué feos. Tienen, dice gusanos raros, le puse yo. Miren este gusano. A mí me gustan mucho las plantas, no sé si les he dicho, pero entonces en las plantas encuentra uno cada gusano, que yo, a mí no me gusta todo lo que es platelminto, gusanos, serpientes, no me gusta, pero tengo un limonar y hay unos gusanos que son como yo, como cara de diablo, le digo yo, uno como este, miren, este donde está la manita, el de la segunda fila, digamos, acá. Miren qué feo, pues. Tiene cachos y los ojos así todos como... Me sale uno de esos y empiezo a gritar. Este es como gallina ciega, creo yo. Miren cómo tiene en la parte de arriba. Y este como que tiene un casquito encima. Y estos, el primero más bien parecen pescados, tepocates en vez de gusanos. No digamos este último. Este parece que, ¿cómo se llama aquel el que salía en Monster Inc? El de un ojo. ¿Cómo se llamaba? Mike Wazowski. Este, miren, puro Mike Wazowski. Este. Miren, ay, no, qué feo. Voy a quitar ya porque no me gustan. Feos, feos con ganas.
Bueno, entonces estaban tímidos ahí que no querían presentar, pero entonces vamos con las cosas existen independientemente de nuestra conciencia. Entonces, existen de forma objetiva. Y cuando decimos existen de forma objetiva, no porque yo no conocía ese gusano, porque si yo le voy a entrar en cada uno de esos gusanos, tienen nombre. Así como el que nos presentó María José, los pájaros, si ustedes le dan pájaros exóticos, pájaros raros, o le va a tirar cada uno, eso sí me gusta de Google, que le tira la información exacta, completa de cada una de las cuestiones que le damos, ¿verdad? Nos dicen dónde existen, en qué época, todo del objeto que estamos visualizando. Entonces, esa es la parte que sí me gusta digamos, de la virtualidad, que antes uno decía, no conozco tal cosa, no, y todo solo se quedaba si a uno le decían cosas, cuestiones así diferentes o raras, solo se quedaba uno, ¿será cierto, no será cierto? En cambio, ahora uno desde su teléfono, obviamente, si tengo acceso a Google, le puedo dar tal nombre y ya automáticamente le sale a uno toda la información. Desde desde un gusanito hasta el planeta Venus o lo que nosotros queramos saber. No hay diferencia entre el fenómeno y la cosa en sí. Cuando Lenin habla de esta parte, nos dice, no hay forma como de saber cómo, cuál es la diferencia entre la parte que no conozco del fenómeno y lo que sí conozco. Él dice, es lo mismo. Cuando pasa de ser desconocido a lo conocido, entonces ahí ya digo, es lo mismo. Es lo mismo la persona, el fenómeno, perdón, el fenómeno y la cosa en sí es lo mismo. Cuando ya llega ese momento a mi mente, a mi conciencia, digo, el fenómeno y la cosa es lo mismo. Y por último, pensar dialécticamente. Entonces, como no pusieron su presentación, entonces ahora pregunto aquí en pensar dialécticamente. Mario Valle, para usted, ¿qué es pensar dialécticamente? Si no, Humberto Varías. Hoy les ganaron los del otro salón, ustedes están más participativos. Esos que son bien calladitos. Ok, Mario no puede. ¿Qué pasó con Humberto? Humberto, ¿qué es pensar dialécticamente? Pensar de una manera consciente, razonando. Porque esa es nuestra parte de ahorita. El curso se llama Lógica Formal y Lógica Dialéctica, elementos, ¿verdad? Elementos de lógica formal y lógica dialéctica. Entonces, ahorita ya pasamos de la lógica formal a la lógica dialéctica, empezando ¿con qué? Con la teoría del conocimiento. Daniel Castillo, ¿para usted qué es pensar dialécticamente? Si no, seguimos con Jimena Godoy. Alice Sales. Y si no, llegamos con Rosa. Rosa sí nos va a contestar. Rosa Miss, ¿para usted qué es pensar dialécticamente? Y luego le decimos a Jonathan. También es pensar o según lo que conozcamos, pero también estar consciente de que hay muchas más cosas por descubrir cada día. Vamos a ver qué dice Jonathan. Jonathan Ruano. Yo siento, licenciada, que es pensar teniendo en cuenta que todo está en desarrollo y puede llegar a cambiar. Exactamente. Que todo está en pensar dialécticamente es que las cosas están las cosas, los fenómenos, estamos en un mundo de transformación, de evolución. En la actualidad les puedo decir que no hay una cosa que ustedes digan, ay, esto es lo mismo. Siempre hay un cambio en todo. De hecho, en la pandemia dio un giro de 180 grados.
Miren cómo recibimos ahorita las clases y cómo era hace 2 años. Ahorita ustedes estuvieran ya con la mochila, ya todas sus cosas de que ustedes ya fueran a salir de su periodo de clases, ya solo pasan lo clásico. ¿Saben cuál era lo clásico? Que el estudiante pues, tenía algunos amigos, los de la tarde eran muy unidos, pues, desde la noche son un poquito más separados porque todos andan trabajando en sus propias actividades, algunos solo reciben un periodo, otros los dos. En cambio, en la tarde todo el mundo recibía los 2 periodos y después conseguía jalón con alguno que tuviera carro y se llevaba a otros compañeros sin antes pasar por su respectivo shuko, ¿sí? Su shuko y su café de gitano o su pizza que vendían ahí en el S12. Y ustedes yo creo que ya no regresarán al S12. Más en el área profesional, pues es casi la misma modalidad. Siempre lo que abundaba en la universidad era la comida, entonces nadie se escapaba ahí de una crepa, de un chuco o de una tostadita o algo. Entonces, ese era lo clásico y hasta eso ha cambiado. Entonces, pero para no salirnos del tema, pensar dialécticamente es cuando nosotros no tenemos las ideas, no tenemos como ideas cerradas, no tenemos como ideas de, no, es que esto es así porque así tiene que ser y así me lo enseñaron y así. No, eso no es pensar dialécticamente. Pensar dialécticamente es tener como un open mind, tener una mente abierta, obviamente para algo positivo y decir, bueno, ahora se está dando esta situación difícil, pero mañana va a ser mejor. Ahorita no estamos recibiendo clases así, pero ya el otro año, primero Dios, sí ya vamos a recibir la clase así. Y si no se puede en el 2022, pues en el 23. Pero lo importante es que ustedes van pasando del primer semestre al segundo, al tercero, al cuarto, ¿sí? Y decir, porque aquellos que no piensan dialécticamente son aquellos que no se han vacunado, que dicen, ay, no tan feas las clases virtuales, cuando ya sean presenciales me voy a inscribir. Y si tarda 3 años, perdió 3 años. Y si tarda 4, y cuando ustedes ya vayan en el cuarto año, alguien todavía está pensando si va a ingresar a la universidad, y es que si sigue la pandemia, y ahí es que me voy a contagiar, y tal vez ya tenemos que más de un año de no estar en pandemia. Entonces, pensar dialécticamente también es esa transformación que llevan los objetos. Entonces, nada es estático, todo está en constante movimiento, transformación, nada es eterno. Hay día, pero también hay noche. Tenemos 4 estaciones del año, aunque aquí solo se marquen siempre la eterna primavera, el invierno, estamos ahorita terminando el invierno, y el verano, el largo verano y el largo invierno, ¿verdad? Y pues menos mal que siempre hay frutos, siempre hay flores, pero hablábamos con los compañeros del otro salón que hasta las flores han ido cambiando. Mientras antes se usaban o se tenían en las casas flores, ya sean en jardines o en macetas grandes, ahora se optó por las famosas suculentas. Y entonces todo el mundo quiere tener una suculenta en su casa. Entonces ahora ya los jóvenes no quieren casas grandes, quieren apartamentos, ¿ya? Entonces, todo va cambiando. Entonces, pensar dialécticamente es que todo está en transformación, que nada es estático, todo se mueve. Aunque estemos aquí sentados en nuestra silla, hay movimiento. ¿Qué movimiento hay? Si yo estoy sentado, ¿a qué movimiento me refiero? Al pensamiento, a las ideas. Ok, gracias, Víctor. Esas ideas van renovándose. Dice, yo no sabía de esto, yo no sabía del otro. ¿Qué más? ¿Qué otro movimiento hay? Aunque estemos sentados, ¿qué otro movimiento hay? ¿Qué movimiento cree usted que hay, Bosbelí? La Tierra, dice la compañera. Muy bien, Catherine. La Tierra, dice, sigue rotando en su mismo eje, aunque no la sintamos. A menos que sea un gran temblor, sentimos el movimiento. Entonces, el movimiento de rotación, traslación,
¿Qué otro movimiento? La circulación de nuestra sangre, licenciada. Muy bien, los movimientos internos, ¿sí? Cuando yo no he almorzado, hasta las tripas se escuchan. Entonces, ahí hay que movimiento en nuestros órganos, la sangre, el corazón. ¿O será que pues, si estamos sentados el corazón no se mueve? Sí, se mueve. La sangre, el corazón, la respiración, el universo, dice Manuel, correcto. Entonces, justo ahorita que estamos aquí sentados y ustedes pueden escuchar, va un avión, acaba de llover porque finales de septiembre siempre es muy lluvioso. Entonces, no sé por dónde ustedes viven, pero aquí en el día ya llovió, o sea, era 1, 2, 3 veces. Entonces, el movimiento de la lluvia, el movimiento de los pájaros de afuera, del interno de cada uno de nosotros. Entonces, nada es estático, todo está en constante movimiento, en constante transformación. Y vamos a terminar con el último. Lo abstracto y lo concreto. Y lo concreto dice que lo abstracto es el conocimiento de un solo aspecto del objeto. Entonces, yo tengo ahorita mi computadora y digo, bueno, aquí en mi pantalla puedo ver la presentación, pero mi computadora no es solo la pantalla, los programas que tiene mi computadora, el teclado, la pantalla, los programas, el audífono, si es que tengo, porque algunos no tienen micrófono, el tamaño, etcétera. Y lo concreto es el estudio integral del objeto. Cuando nosotros decimos lo concreto es la síntesis del objeto. Entonces, lo concreto es esa computadora y todas sus partes. Y lo abstracto es, voy a recibir mi clase sin sonido o sin el micrófono, una parte lo abstracto, el todo lo concreto. El cuerpo humano está conformado por cabeza, tronco y extremidades, ¿sí? Extremidades superiores e inferiores. Está formado por todos los sistema respiratorio, sistema pulmonar, digestivo, etcétera. ¿Sí? Está formado por una cantidad de venas, está formado por una cantidad de huesos, está formado por una cantidad tan grande de órganos, los ojos, la nariz, el corazón, el hígado, los pulmones, los riñones, etcétera. Entonces, cuando nosotros decimos el cuerpo humano está integrado por órganos, por sistemas, y lo hablamos de forma integral, eso es lo concreto. Pero si yo digo, bueno, hoy vamos a hablar solo del corazón. Y el corazón está una caja torácica que está entre los pulmones, tiene un tamaño similar al del puño de la mano, etcétera, y solo hablo del corazón, eso sería lo abstracto. Entonces, los objetos tienen abstracto y concreto. Y por último, lo histórico y lo lógico. Los objetos tienen historia y tienen lógica, es decir, lo histórico es lo primario, la trayectoria de los cambios que experimentan los objetos en la realidad. Y lo lógico es lo secundario, que es el reflejo de lo histórico. Entonces, ese reflejo de lo histórico reproduce la historia del desarrollo de los objetos. Entonces, lo histórico, lo primario. Lo lógico, lo secundario. Como cuando William habló ¿cómo se llamaba William? Ya se me olvidó, Oveo. Oboe. Oboe. Espérame, lo voy a apuntar para que no se me olvide. Oboe. Entonces, como cuando nos hablaba William del oboe, y dijo eso. ¿Cuál era lo histórico ahí del oboe, William? Que su inicio, pues, empezó con lo que era la flauta elaborada con bambú, entre otros tipos de árboles que se pueden utilizar para hacer sonido. Una flauta de bambú. Eso es lo histórico, que era una flauta de bambú. Y porque nos dice
es la trayectoria, es lo primero, es decir, antes del oboe, que era? Pues era, obviamente es un instrumento de viento, pero primero era una flauta de bambú o de cualquier otro material. Incluso yo me recuerdo que él dijo, esos eran los que los usaban los ancestros. Pero ahora, ¿en qué se convirtió? Y eso es lo secundario, lo lógico. Dice, es un reflejo a lo histórico. Tiene que ser un reflejo de lo histórico. ¿En qué sentido? Entonces, como quien dice, es la foto. Y después de esa trayectoria, entonces queda algo que se llama lo lógico. Pero no puede el oboe ser así tan bonito y tan sofisticado sin tener su historia. No, es el reflejo de lo histórico. Entonces dice, reproduce la historia del desarrollo de los objetos. Entonces, ¿hasta ahí vamos a llegar con el oboe? No. De repente ya en el ámbito musical, dentro de 40 años o menos o más, va a ser otro oboe. De repente va a servir para lo mismo, pero va a cambiar. Por lo menos los materiales van a cambiar. Entonces decimos, no, es que antes era una flauta, después un oboe y ahora es este. Entonces, todo tiene una historia y lo lógico. Hasta nosotros, digamos que nosotros ahorita, bueno, vamos a poner el ejemplo de alguno de ustedes, ¿verdad? Para que sea más real. Entonces, por ejemplo, Bosbelí, ¿cuántos años tiene Bosbelí, si se puede saber? Quise a las mujeres no les pueden preguntar no, la edad, pero a los hombres sí. Sí. 24, Lick. Bueno, entonces lo 24, ¿eso será histórico o lógico, Bosbelí? Lógico. Bosbelí tiene 24 años, eso es lo lógico. ¿Cuál es lo histórico de Bosbelí? ¿Quién me lo puede decir? Licenciada, no, Sí. habla compañero. Dígame, Daniel, después le damos la palabra a Rosa. Quería saber si lo histórico podría ser todos los cambios físicos y psicológicos que ha vivido durante todos esos años hasta llegar a la edad que tiene. Exactamente. Exactamente, usted usó las palabras adecuadas. Todos los cambios físicos, biológicos, es decir, lo mismo, ¿va? Físicos, biológicos es lo mismo, y psicológicos, ¿verdad? Para Bosbelí, obviamente, cómo era cuando nació, esa es su historia, cuando nació, sus ritos religiosos, dependiendo de la religión que sea, si hubo bautismo, confirmación, o si no, es algún rito tuvo que haber habido, porque si es del evangelio, también tengo entendido que a cierta edad es el bautizo, pero no solo eso, sino también los cambios físicos del bigote, del desarrollo, todo eso, ¿verdad? Esa es su historia, quiénes son sus papás, originario de dónde, todo eso es lo histórico de nosotros, dónde nacimos, quiénes somos, la identidad. Que debo decir que a veces a los jóvenes se les olvida lo histórico y piensan, no es que yo soy administrador de empresas o ya estoy yo ahorita ya estoy terminando el primer año de la U. Bueno, y se le olvidó cuando era chiquito, cuando lo cuidaban, cuando dependían de la mamá, del papá, y después ahí somos malcriados con nuestra mamá y todo se nos olvidó lo histórico, ¿verdad? Bueno, y aquí vamos a quedarnos con esto, vamos a ver si sí o no. Sí, vamos a quedarnos con esto porque necesito por lo menos 15 minutos para explicar un silogismo, ¿de acuerdo? Ahí vamos despacito porque este es un contenido muy rico, pero hay que verlo despacio. Aparte de que a partir de mañana sí ya entramos como que con más contenido. Entonces, vamos a ver aquí un silogismo. Uy, no era ese, siempre me confundo, ustedes no me hagan caso. Es que la presentación está a la par de la... Ahí está. Vamos a ver los silogismos. Entonces, el número 3 lo vimos en el salón anterior, solo ese medio tiempo.
Entonces, vamos a ver uno, estos son ejemplos que he hecho aquí con ustedes, pero no hemos visto la simbolización. Entonces, no voy a tomar uno de estos porque muy fáciles. Estos son AAA, es tipo Bárbara, estos son muy fáciles, entonces vamos a ver uno que no sea AAA, uno que tenga universal, particular, yo creo que este estaría bien, sí. Vamos a ver el número 2, ¿de acuerdo? Entonces, luego ustedes le toman una foto porque yo estoy trabajándolo con los demás compañeros y si no me va a pasar igual que el razonamiento que no se los había mandado. Mil disculpas por eso, pero como les digo, a veces termino hasta las 9, me tomo antes, poquito después. Entonces, a esa hora ya solo quiero comer algo y dormir. Y duermo un ratito y después sigo pasándole sus notas. Entonces, por aquello de que se me olvida, mejor ustedes le toman foto al número 2. Vean. A ustedes se les va a presentar, porque esto no lo vieron en el examen, se les va a presentar un silogismo parecido a este. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pues obviamente todo lo que le pidan. ¿Y qué le pueden pedir? Estos, en teoría, según yo, ya lo vieron ayer. Entonces, ¿cómo se llama esta premisa? La primera. Repito, ¿cómo se llama? Premisa mayor. Premisa mayor. ¿Sí? Y se llama premisa mayor porque tiene el término mayor. ¿Cuál es el término mayor? P, que es predicado. Muy bien, el predicado. Ya. ¿Y cómo se llama la segunda? Premisa menor. Premisa menor. Premisa menor. ¿Por qué? Porque tiene el término menor. ¿Qué es cuál? Sujeto. Sujeto de la conclusión. Entonces, cuando yo ya identifico que esta premisa mayor, porque tiene el término menor, mayor, esta menor, porque tiene a ese que es el término menor, entonces lo que yo hago, este es de otro salón, no es, son sus ejemplos, ¿no? Entonces lo que yo hago ahora es extraer las variables lógicas, es decir, las literales. Entonces yo digo, todo lo que brilla es un astro, ese es tipo A. Ninguna estrella es un astro, ese es tipo E. Todas las estrellas brillan, ese es tipo A. Y entonces aquí yo ya tengo que esta es AEA, es modo AEA. Y luego yo digo, bueno, voy a identificar comenzando en la conclusión, ¿sí? Si se la están desordenada, ustedes la deben de ordenar. Entonces, después de la línea de la conclusión, si no aparece la línea, debe aparecer. Entonces, por lo tanto, y entonces decimos nosotros, estrellas, que está con rojo, es el sujeto y brillan es el predicado. Verifico si estos términos están en su premisa respectiva. Estrellas, que es el sujeto, debe aparecer abajo, si está. Brillan, que es el predicado, debe aparecer arriba, si está. ¿Y cuál es el término medio? El que no aparece en la conclusión, pero sí en las premisas, que en este caso es un astro. Entonces, yo digo, todo silogismo consta de 3 términos y verifico. Brilla, astro, estrella. 3 términos. Está bien, ya lo puedo trabajar. Entonces, empiezo a extraer y digo, brillan es P. Entonces, aquí escribo el P. Astro dije que era M. Escribo M, porque estoy formando mi figura. Luego digo, estrellas es S y astro es M. Bueno, entonces aquí ya tengo el modo y ahora ya tengo la figura. Las figuras las tienen que saber. ¿Qué figura es PMSM? La segunda, porque esto también ya estaba aquí. PMSM, la segunda figura. Entonces aquí yo ya veo que me va quedando una C. Una C invertida. Entonces ahora procedo, cuando yo ya tengo eso yo lo hago en cuestiones que de 1 minuto, lo hicimos ahorita, yo voy a hacer la simbolización. Y entonces en la simbolización vamos a colaborar todos, ¿sí? Es decir, ustedes me lo van a ir diciendo porque este es un repaso para ustedes. Y entonces yo digo, copio el cuantificador y digo, ¿todo qué?
Sujeto distribuido. Ah, no, predicado distribuido. Predicado, porque ahorita me voy a basar en esta, en la figura. Todo. ¿Y cómo sé que es todo? Estoy ahorita trabajando A y la primera. Que aquí se me corrió, pero este PM va acá. Y SM. Y puede ir a la derecha, arriba, abajo, donde sea. Entonces, todo P distribuido, porque es universal. ¿Es contención total o contención parcial? Contención total. Contención total. ¿En qué? M indistribuido. En M indistribuido, que es esta M que está acá, y es indistribuido porque es afirmativa. Todo lo que brilla es. Entonces es afirmativa, por lo tanto es indistribuido el segundo término. Vamos con la segunda premisa. Ninguna, ¿qué? Sujeto distribuido. Vamos a correr aquí un poquito para que nos quede chilero. Ninguna, sujeto, dijo la compañera, sujeto distribuido. Es distribuido porque es universal. El universal siempre va a distribuir a este término al primero. ¿Hay contención total o no hay contención total? No hay contención total. ¿Bien? No hay contención total ¿en dónde? En M distribuido. En M distribuido. ¿Por qué es distribuido? Porque es negativa. Las afirmativas indistribuyen el segundo término. Las negativas distribuyen el segundo término. Perfecto. Ahí vamos muy bien. Vamos a escribirle aquí su respectiva línea. De por lo tanto, que no sé por qué me la deja una parte en azul, no sé. Y nos vamos a la conclusión. Entonces, la conclusión me queda todas. Todo sujeto distribuido. Ay, todas. Toda S distribuida. Porque es universal. Contenida totalmente porque es universal. ¿En qué? En P indistribuido. En P. Indistribuido porque es afirmativo. Hasta ahí llegamos nice. Muy bien. Ahí vamos bien. Ahora vamos a ver la aplicación de reglas. Y entonces, cuando ya tenemos nuestra simbolización, así bien fácil, decimos reglas. Entonces, todo silogismo consta de 3 términos. Pasa la regla número 1, que habíamos visto. Alguien ahí me va a ir auxiliando con las reglas. Regla número 2. El término medio no debe figurar en la conclusión. ¿No está aquí astro? No. Pasa la 2. Número 3. El término medio debe estar distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una vez. ¿Qué dice Víctor? Víctor Salazar. ¿Pasa la regla 3, sí o no? ¿Qué dicen los demás? Sí, licenciada. Entonces, ¿cómo sé yo si pasa la regla? Vamos a ponerle aquí un color a este, tal vez azul, azul, y al otro azul. Azul y azul. Bueno, entonces, el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez. Entonces, aquí dice, perdón, esto era de la otra regla. Entonces, el término medio, me salté una a ustedes, no hay problema. Aquí le ponemos otro color y ya. El término medio debe estar distribuido por lo menos una vez. Cuando dice por lo menos una vez, quiere decir que en alguna de sus dos premisas. Aquí está indistribuido, pero aquí está distribuido, entonces pasa a la 3. Y adelantamos la 4. La 4 dice ningún término puede estar distribuido en la conclusión si no está en la premisa respectiva. William, ¿pasa la 4? ¿Pasa la regla 4, sí o no?
Si no, Catherine Contreras, ¿pasa la 4, sí o no? Sí la Sí, pasa. licenciada. Sí la pasa. Sí la pasa porque aquí está SD y aquí también está SD, que es su respectiva. Y del segundo término no me preocupo porque dice PI, entonces ahí no nos afecta la regla. Solo cuando dice D nos va a afectar la regla 4. Entonces en este caso pasa la 4. 5. De dos premisas negativas no hay conclusión válida. Una es afirmativa y la otra es negativa. Por lo tanto, pasa la 5. Pasa la 5. 6. De dos premisas particulares no hay conclusión válida. Una es universal, es más, las dos son universales. 6. 7. Dadas dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Dadas dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Una afirmativa, una negativa, pasa a la 7. 8. La conclusión sigue la parte más débil. ¿Pasa la 8 o no pasa la 8? Sí, no, ¿por qué? Kathleen. Kathleen Durán. Catherine Sánchez. Pues, licenciada, yo había entendido que la parte más débil es así como si era universal, la conclusión tenía, si salía particular o universal, algo así le entendí yo, ¿no? Aquí también se tienen que saber las reglas. El No problema pasaría, licenciada. del problema de no saber las reglas ni la simbolización es de que solo tienen para mañana. No me han pasado la copia de formulario de Google, pero en cuanto me la den, como les había dicho yo, el tiempo, supuestamente en media hora lo pueden hacer. Entonces, vean, en la noche se dio un problema. En la noche no se han examinado los compañeros porque se cayó la página de Modulrad. Había otro examen en la noche y más el de lógica. Supuestamente no sabían los de la unidad virtual y total que empezaba a las 7, dieron las 8 y los compañeros esperando si se examinaban o no, entonces los dejaron para el 15 de octubre. Entonces acuérdense que mañana tienen que estar puntuales ustedes a las 3:30. Entonces puede ser que comencemos a las 3:35, puede ser que sea a las 3:45. Lo que sí les digo es que tienen una hora como máximo. Entonces, si ustedes no saben la regla en lo que están buscando ahí, van a perder tiempo, ¿verdad? Y si ya llevamos, como yo ya les subí al sistema las notas, si ya llevan, digamos, 40, 45 de zona, no se vayan a tener. Ya tengo 45, ya no voy a hacer, porque hasta con 50 han perdido el curso, entonces no hay que atenerse. Entonces, las reglas hay que aprendérselas. Entonces, la conclusión sigue la parte más débil. ¿Qué es lo débil? Lo negativo es débil respecto de lo afirmativo y lo particular respecto de lo universal. Entonces, ¿siguió o no siguió la parte débil? No, licenciada. No la siguió. No la siguió. Por lo tanto, como yo no puedo aquí tacharla o no se mira, yo la voy a subrayar, ¿sí? Entonces aquí le vamos a escribir un color que, vamos a escribir que no pasa, este no porque este es bonito, todos son bonitos. Aquí le escribí otro color. ¿Se ve? Si no le escribimos rojo. Entonces, Mejor rojo, casi no se ve. Va. Entonces le escribí rojo. ¿Qué quiere decir eso? Y siempre la voy a tachar. Quiere decir que no pasa la regla 8. No siguió lo débil. Para que pasara la regla 8, tendría que haber dicho ninguna de las estrellas brillan. O en este caso, nada particular porque no hay particular. Entonces, dice, infringe es inválido para empezar. Es inválido, infringe
regla 8. Entonces, muy importante que ustedes anoten cuál es la regla que vio. Entonces, aquí le pueden tomar fotita porque no nos va a dar tiempo a hacer otro. Entonces, ¿dudas de simbolización o reglas? ¿Dudas, compañeros? Porque veo No, que ahí licenciada. en el chat No, dice, licenciada. podría repetir la hora de la evaluación. Mario, le decía que ustedes se deben de conectar a las 3:30 en punto, pero no estoy segura de qué hora vamos a comenzar, porque yo no he visto la copia, no la ha mandado la coordinadora. Entonces, dependiendo de la dificultad que yo vea, puede ser que sea igual que hoy, doy una parte primero de clase y luego la prueba. Puede ser que les dé todo el periodo o puede ser que la prueba de primero y clase después. Entonces, no tengo un horario certero porque no he visto la copia. Entonces, espero que de verdad no tengan dudas, que le tomen fotita aquí a este número 2 y que ustedes practiquen en casa. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay dudas, nos quedaríamos por ahí. Les deseo a todos una feliz tarde y éxitos para el día de mañana.